acerca de este tema. Entonces, hoy voy a comenzar con un título que se llama Llamados a Prosperar. Digan conmigo, llamados a prosperar. Y quiero que sepan desde ya que tú y yo somos llamados a prosperar. Es parte de nuestro llamado. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. La palabra de Dios lo enseña y lo enseña muchísimo. Hablaba yo con pastor Fabián, con el pastor de ustedes, que este seminario tomé 23 conferencias dictarlo. 23. ¿Por qué tanto? Porque hay mucho contenido en la Biblia acerca de esto. Y traté de buscar en la Biblia lo que ahí dice para contarlo. Ahora, les voy a contar la historia. ¿Por qué nació esto en mí? Hace unos años mi esposa y yo tuvimos una crisis muy dura, económica. Pasamos el tiempo más difícil desde que nos casamos y pasó todo porque nosotros esperábamos una hija, nuestra hija murió a los 3 días de haber nacido. Después todo se nos fue al piso, mi esposa perdió un trabajo muy bueno que tenía, ella era jefe de prensa de un concejal acá en Bogotá, entonces perdió el trabajo porque el concejal se quemó, entonces pues todos para afuera. Y, y yo que tenía también un muy buen trabajo, estaba ganando muy bien, también todo comenzó a irse en pique y las cosas se pusieron mal, muy mal, que comenzamos a cambiar nuestro estilo de vida, a bajarnos de lo que teníamos. Yo crecí en un lugar muy bonito como este que se llama Santa Librada. No sé si alguien conoce. Sí. Es un poquito más al sur que acá. Allá me conocí con Pastor Fabián. Nosotros nos conocemos desde que yo tengo como unos 13 años, 14, yo no sé. ¿Cierto, Pastor? Nos conocemos hace muchos años, desde solteros. Éramos solteros todos, muy juiciosos todos. Y allá crecí, yo luego me casé, me fui a vivir hacia el norte porque servía en una iglesia en el norte. Dios comenzó pues a prosperarnos, a levantarnos, pero siempre era como eso de vivir alcanzados, no sé si me logro explicar, que se puede ganar, pero así mismo se va. Entonces no alcanza y se paga todo, pero luego uno se da cuenta que hay un déficit y quiero llenarlo, quiero suplirlo, pero no me da y entonces se vuelve la vida en eso, en tratar de solucionar, en sobrevivir, en cumplir con gastos, en cumplir con compromisos, pero cada vez que queríamos darnos un lujito extra, un viajecito o algo, ahí comenzábamos a sufrir, porque no nos alcanzaba. Pero medianamente íbamos bien. Luego vino la crisis de la cual les estoy hablando. Nos tocó salir de muchas cosas, me tocó regresar a la casa de mi padre en Santa Librada a vivir con mi esposa ahora porque no nos alcanzaba para pagar el arrendamiento donde vivíamos. Salimos súper endeudados, debía como 4 meses de arriendo, estuve allá viviendo en Santa Librada por casi 2 años con mi esposa arrumados en una casa que la verdad pues es muy linda. Ya crecí y de soltero era perfecto, pero ya casado es otra cosa, ¿no? Porque uno de casado no quiere estar ahí arrumado. Me sentía tan derrotado, me tocó vender el carro que tenía, me tocó vender la moto que tenía, luego no nos alcanzaba aún, usamos todas las tarjetas de crédito para tratar de solucionar, era deuda sobre deuda, eso de abrir un hueco para tapar otro. Pero eso es terrible porque tarde o temprano uno colapsa. Entonces colapsamos. Finalmente tuvimos que vender electrodomésticos, muebles. Fue bastante duro. Lo único que nos quedó fue un televisor porque necesitábamos el televisor. O si no, nos llenábamos de chinos, no mentira. Nos tocó, lo único que nos quedó fue el televisor y una cama con un colchón, el colchón de nuestro matrimonio, que había sufrido la aflicción, ese colchoncito tenía un resorte salido ahí, y eso era todo lo que teníamos, y nuestra ropa, pero nuestra ropa vieja, porque ni siquiera podíamos comprar ropa. Y fue bastante duro, yo me sentía tan mal con mi esposa, sentía que le había fallado, porque uno de hombre tiene cierto ego que no es malo del todo. Digo, Dios nos hizo de una manera tan especial porque somos los proveedores de la casa, ¿no? Dios hizo que nosotros seamos quienes proveemos. Y está muy bien que las mujeres trabajen, no vayan a pensar que yo soy machista, que la mujer no.
Está bien que la mujer trabaje, está bien que la mujer se supere, que la mujer se desarrolle profesionalmente, académicamente, pero en la Biblia la responsabilidad es del hombre entregar la provisión a su casa. Si tú lees la Biblia, es ahí. Sí, que la mujer ayuda, chévere, qué bendición, porque entre los dos van a ser una fuerza más poderosa, porque van a crecer y van a poder aumentar y multiplicar sus recursos. Pero yo como hombre me sentía frustrado porque yo sé que la Biblia dice que el que no provee para su casa, y mayormente para los suyos, ¿no? Que no provee para su casa es, ¿cómo es que dice? Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Sí? Dice así. Es peor que un incrédulo ha negado su fe. Y yo decía, de verdad, Señor, soy peor que un incrédulo. He negado mi fe, no puedo suplir, todo se me cerró, no habían trabajos, yo como músico me la rebuscaba dictando clases, haciendo cosas cuando no había más y Dios me bendecía, pero en ese momento nadie quería tomar clases conmigo, nadie quería que yo trabajara y de verdad me sentía en un momento como de derrota que jamás había vivido. Entonces yo dije, no, pero ¿qué pasa? Esto no es normal. Me puse a mirar qué tenía que hacer para solucionar mi situación financiera y el panorama era desalentador. No podía, o sea, yo debía en tarjetas de crédito como 70 millones de pesos, imagínense. Aparte de que no teníamos nada, estábamos mal, pensamos en irnos del país, dijimos, no, pues la fácil es vámonos del país y ya, y busquemos futuro en otro lado. Pero una cosa es lo que quiere uno, otra cosa es la que quiere Dios, ¿no? Y el lugar más seguro es la voluntad de Dios. Si uno se sale de ese lugar, está en un riesgo terrible. Tú puedes estar en el lugar más peligroso de la tierra, pero si estás en la voluntad de Dios, estás a salvo. Así como puedes estar en el lugar más seguro de la tierra, pero si estás fuera de la voluntad de Dios, estás en peligro. Entonces yo le decía a Dios, dime cuál es tu voluntad, qué quieres que yo haga. Además, Señor, porque estoy así de derrotado, porque estoy así de arruinado. Si se supone yo te sirvo, se supone yo canto de ti, yo predico, porque ya predicaba y todo en una iglesia donde servía. Y estar en esta condición no es lo que debería ser. Yo veo que muchos prosperan, a muchos les va bien y que tú les bendices, porque a mí no. ¿Cuál es el secreto? Si tu palabra dice que quieres bendecirnos, que hay una provisión para los hijos de Dios, ¿qué debo hacer yo para calificar, para ser uno de esos que puede tener tu bendición? ¿Cuál es el secreto? Enséñamelo, Señor, yo quiero saberlo. Porque predicamos o estamos bendecidos, aleluya, y amén, pero cuando uno va a ver, no está la abundancia de la que siempre hablamos. ¿Qué pasa? Y el Señor me enseñó algo y me dijo, sí, tú ya eres bendecido. Todos los hijos de Dios en su ADN y en el paquete de la salvación ya tienen también esa parte económica resuelta. Pero no es lo mismo ser bendecido que ser bienaventurado. Porque ser bienaventurado es caminar en la plenitud de sus promesas, es tener materializadas todas sus bendiciones en mi vida. Eso es ser bienaventurado. Si tú lees el sermón de las bienaventuranzas allá en el sermón del monte Mateo 5, Jesús habla de varias cosas que aplican para nuestra vida cotidiana, pero cada una de ellas está acompañada de una condición. Entonces el Señor me enseñó algo. Hay algunas llaves que tú debes tener para abrir esas puertas donde están las bendiciones, que ya son tuyas, pero necesitas las llaves para entrar. Y le dije a Dios, bueno, pero ¿cómo hago entonces para ser bendecido? Y Él me lo enseñó de esta manera y estoy tratando de sintetizar todo esto. Pero Dios me dijo, primero, para que tengas en cuenta, tú no eres dueño de nada. Tú simplemente eres un mayordomo. Y un mayordomo es el que administra, pero no solo administra, sino que multiplica las riquezas de su Señor. Entonces, si tú quieres tener las bendiciones que yo te doy, no las que da el mundo, las que yo te doy, entonces tienes que convertirte en un muy buen administrador y en un muy buen multiplicador de mis recursos, porque yo no le confío mis recursos a alguien que no esté en la capacidad de multiplicarlos. Y ahí quiero que le prestes mucha atención, porque cuando tú te metes en la palabra de Dios, Dios te llama a multiplicar. Dios te llama a que eso que Él te da, ahora lo conviertas en mucho y puedas dar. Cuando hablamos de prosperidad, hay muchos conceptos que se encuentran allí. Te voy a dar algunas definiciones. Prosperidad es el desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. Es tener un buen curso de las cosas. Es tener éxito
en lo que tú emprendes. Eso es prosperidad. ¿Y cuántos quieren esa prosperidad? ¿De verdad cuántos quieren ser prosperados? Caminar en esa bendición. Porque yo sé que todos somos bendecidos, pero ¿cuántos quieren caminar en esa bendición? ¿Sí? A mí la palabra me enseña que yo soy sano por las llagas de Cristo, que la iglesia tiene victoria sobre la enfermedad. Aún así vemos muchos cristianos enfermos, ¿o no? ¿Cómo así falló la palabra? Es para unos y para otros no. No, es para todos. Pero para todos aquellos que tienen esa revelación y caminan en esa verdad, que toman lo que ya les corresponde. Y esta parte de la prosperidad también es tuya, también te corresponde. ¿Y qué quiere Dios? Que tú la tomes para tu vida y camines en ella. Y por eso yo te voy a mostrar algunas cosas que te van a servir. La definición de mayordomía es alguien que administra los bienes de otros. Eso es un mayordomo. Alguien que administra los bienes de otros. Pero también que tiene una acción ética y responsable al administrarlos. ¿Ok? Ponte a pensar en eso. Si tú eres el dueño de una finca y no puedes estar ahí todo el tiempo, tienes que buscar a alguien que te la administre, ¿verdad? Tienes tus negocios, entonces pones a alguien. ¿Qué buscarías en esa persona que vas a poner a cargo de tus bienes? ¿Qué buscarías? Muchas cosas. Honestidad es en lo que primero piensas seguramente. Que no te vaya a robar, que no vaya sincero. ¿Qué otras cosas buscarías en esa persona? Lealtad, ¿qué más? Dime. No te. Responsable, perdón, con el tapabocas no te entendía, perdóname. Responsable, íntegro, ¿sí? Bueno, tú necesitas que esa persona tenga ciertas calificaciones para tú confiarle tus bienes, porque le estás confiando tu hacienda, tu trabajo, lo que viviste en toda tu vida, con tanto esfuerzo conseguiste, se lo vas a confiar a alguien, no se lo vas a confiar a cualquiera. ¿Sí o no? Además, mucha gente que tiene dinero y no compra porque no tiene a quién poner a administrar y prefieren tener guardado su dinero porque es una responsabilidad. Un mal administrador deja caer esa finca, no la limpia, no la cuida, o mal invierte sus recursos, o puede sacar de lo que se le está dando y usarlo para él, para otra cosa, y no invertirlo en lo que debe ser, etcétera. Entonces, si tú como dueño de esa finca no vas a poner a cualquiera a administrar, ahora piensa en Dios. Dios tiene muchas cosas, porque dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata, y Él no va a poner a cualquiera ahí a administrar eso. Entonces sí hay ciertos calificativos que nosotros debemos tener en la vida para poder tener el perfil de un mayordomo en quien Dios pueda confiar sus riquezas, ¿ok? Entonces se trata del puesto, el empleo y el despacho del mayordomo, es decir, el criado principal de una vivienda o del oficial que controla los gastos y la administración de una cofradía o congregación. Entonces Dios es el dueño absoluto de todo, gracias, y nosotros somos sus administradores. Y quiero que te grabes esto en tu cabeza, dilo así: Dios es el dueño absoluto de todo y yo soy su administrador. ¿Sí está claro? Si partimos de ese punto, entonces todo lo demás va a ser muy fácil entenderlo, digerirlo. De lo contrario, no. Porque el que quiere tener para adueñarse ya perdió. Perdió porque la Biblia dice: principio de todos los males es el amor al dinero. Y el que ama el dinero, dice la palabra, nunca se saciará de dinero. Entonces, si yo sé que eso no es mío, que eso es el dueño es otro, es mi Señor, yo simplemente voy a administrárselo y sí recibiré un salario, porque Dios bendice mucho a los que le sirven. Eso sí, dice la palabra: hay salario para vuestra obra. Dios es bueno y Dios te paga bien, y servirle a Dios es el mejor negocio que existe. Y si tú vas a servirle en las finanzas, Dios te va a pagar muy bien y vas a comer del bien de la tierra. Entonces quiero que me acompañes a Lucas capítulo 19, versículo 11 al 27. Y leas conmigo, por favor, esta parábola que dijo Jesús. Lucas 19, 11 al 27. Pero me gustaría antes hacer una oración a Dios, porque de acá en adelante vamos a entrar en palabra, solo palabra. Y la palabra pues no tiene efecto a menos que el Espíritu Santo la revele en nuestro espíritu, ¿sí o no? Porque si solo queda en la mente, pues va a ser un conocimiento y ya. Y
Y el conocimiento envanece, dice la palabra. La letra mata, de hecho. Pero si el Espíritu pone esa palabra acá, en el espíritu nuestro, hay vida. Y esta palabra se puede volver en ti una verdad. Porque la palabra revelada no solamente es información, la palabra revelada es poder para hacerla. Es empoderamiento. Entonces, ¿qué tal si le pedimos al Espíritu Santo que todo lo que veamos hoy en la palabra de Dios quede grabado, escrito en nuestro espíritu? ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro hoy con mis hermanos acá en esta linda iglesia, Señor, para que tu Espíritu Santo venga hoy y nos explique las Escrituras. Que no sea un hombre hablando, sino que seas tú trayendo revelación al corazón. Que seas tú implantando esa palabra de vida en esta área que necesitamos, Señor. Para no vivir arruinados, para no vivir echando en saco roto lo que ganamos, sino que podamos ver un fruto de bendición en nuestras vidas, para que seamos personas que bendicen y no las que siempre están buscando que otros le den. Que cambiemos la mentalidad hoy de esperar recibir por la de dar todo el tiempo, porque tu palabra dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Señor, que tu palabra entre en nuestro espíritu y transforme nuestra mente y luego se encarne para que sea vida en nosotros, para que podamos ver materializada cada una de tus promesas, Señor, en nuestras vidas. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu palabra, como una buena semilla, quede plantada en esta tierra, que en nuestro corazón germine, crezca, florezca y lleve mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, dice así. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad. ¿Qué les dijo? O sea, ¿Dios qué quiere que hagamos? Que negociemos. Esto es muy bíblico. Cuando hablamos de minas hablamos de dinero, hablamos de hacienda. No estamos hablando de algo, bueno, sí, yo sé que hay simbolismos acá, pero realmente habla de algo físico, de algo de dinero, en el contexto de nuestro momento, ¿no? Dice: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. ¿Qué les había dado? Dinero. ¿Estamos hablando de qué? De dinero. Estamos hablando de plata, de dinero. Y dice acá que Dios, bueno, el Señor los mandó llamar para saber lo que habían negociado. Otra vez aparece la palabra negociado. Si tú tienes tu Biblia, la puedes subrayar, esas palabras son claves. Porque si te fijas, ya dijo el Señor primero: negociad. Luego los llamó a los que les había dado dinero. Subraya esa palabra dinero. Para saber lo que habían negociado cada uno. Sigue leyendo. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Subraya esa palabra fiel. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Subraya intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo
que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Entonces acá este pasaje está hablando acerca de dinero, de finanzas. Jesús dijo que repartió sus minas a 10 siervos suyos, se fue, regresó, les pidió cuentas por el dinero que les entregó para ver qué habían hecho con él. El que le tenía 10, el que tenía 5 las multiplicó, y bueno, el otro también, pero el que tenía una la guardó. Tuvo miedo, dice él, tuve miedo, Señor. Tuve miedo porque sé que eres hombre severo, que siembra donde no recogiste. Pero ¿cuántos saben que este hombre no conocía a su Señor? Porque así no es Dios. Él dice, tú eres hombre severo, que siembras donde, ciegas donde no sembraste. Ese no es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco es un Dios bueno. O sea que el hombre que metió esa mina, la enterró, la guardó, no la multiplicó. Lo que no le permitió ser un buen mayordomo fue el miedo. Y el miedo es un enemigo muy grande de aquellos hijos de Dios que no se atreven a multiplicar, de los que quieren pero nunca hacen, de los que sueñan con tener pero nunca se arriesgan. La vida con Dios es de riesgos. La vida con Dios es creerle a Dios y caminar en esa abundancia. Pero este hombre, dice la palabra, que tuvo miedo. Entonces quiero que tengas en cuenta algunas cosas acá. Número 1, Dios quiere que negociemos. Ya te lo dije, Dios quiere que negociemos. Número 2, nuestro Señor nos pedirá cuentas del dinero que nos dio. Entonces, si tú tienes conciencia de esto, vas a ser un mejor administrador, porque un día Dios te va a pedir cuentas de lo que te dio. Te va a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué hiciste con el dinero que te di? Así como te va a pedir cuentas de tus dones, de tus talentos, de tu llamado, de lo que hiciste con tu salvación, etcétera, también va a pedirte cuentas del dinero que te dio. ¿Y tú qué le vas a decir a Dios? Si tienes buen reporte para el Señor de todo lo que te dio. Y quizá dirás, no, pero es que es muy poco, realmente yo he recibido muy poco en la vida. No, un momento. Para Dios eso de poco o mucho no tiene relevancia. Porque Dios con lo poco puede hacer mucho. ¿Sí o no? O sea, Dios puede coger lo poco y multiplicarlo y hacer que se vuelva mucho. Entonces, si la disculpa es que tengo poco, es una disculpa no válida. Porque Dios sabe que con lo poco que tienes puedes hacer milagros. Con lo poco que tienes puedes multiplicar, puedes ser muy bendecido. Y sin importar la condición económica en la cual creciste, en la que naciste, sin importar la condición social, eso no tiene nada que ver con Dios. Porque puede ser que tú hayas nacido en un contexto humilde, no importa, como la mayoría nacimos, yo también, todos crecimos en un contexto muy humilde, pero Dios puede, dice la palabra, hacer sabio al sencillo. Dios de lo vil y menospreciado, dice la palabra, puede enloquecer la sabiduría de los hombres, puede levantar, puede hacer que se multipliquen en tus manos los recursos que Él te da y poder hacer de ti una persona muy poderosa económicamente en esta tierra que puede bendecir a muchos más. ¿Por qué no? Dios puede hacer que tú seas un empresario muy grande, que seas columna financiera de la obra de Dios y que puedas generar empleo en este país. Tú podrías ser de esos que aportan para la estabilidad financiera del país. ¿Si lo crees o no? Esto hay que creerlo. Dios te va a pedir cuentas de el dinero que te dio. Pero también, número 3, tú debes ser fiel, con los recursos que Dios te da. Y ya luego vamos a ver qué es ser fiel con los recursos que Dios nos da. Tenemos que ser fieles. También acá en este pasaje vemos que todo lo que Dios nos da es para que lo multipliquemos. Porque lo que Dios pidió cuando llamó a las personas fue, ¿qué hiciste con el dinero? Señor, tenía 5, gané otras 5. Perfecto. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Buen siervo y fiel. ¿Sí o no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego le dice, te pondré sobre 5 ciudades. O sea, hay algo acá que es poderoso para que tú lo tengas en tu corazón.
Porque lo que tú hagas con tus recursos económicos en esta vida presente va a definir cómo será el nivel en el reino de Jesús cuando esté acá en la tierra. Tú sabes que Jesús vendrá a reinar 1000 años en esta tierra, ¿o no? Y tú vas a reinar con Él, ¿sí o no? Parte del lugar de reino que tú tengas dependerá de lo que hiciste con tus recursos económicos acá hoy. O sea que si es algo importante o no. Si es importante para un cristiano saber administrar las finanzas, saber multiplicarlas. Esto no es un juego. Esa mentalidad tan horrible de austeridad tienes que sacarla de tu mente. Porque la religión te enseñó que entre más pobre, más espiritual. ¿La religión nos enseñó eso o no? ¿Qué nos decía la religión? Es que hay que negar a los bienes materiales, hay que renunciar a todo eso, porque hay que solamente entregarse a Dios, al servicio a Dios. Pero eso es un pensamiento muy mediocre y te voy a decir por qué. Porque para hacer la obra de Dios se necesitan recursos económicos. ¿O no? ¿O ustedes creen que esto es gratis? El pastor Fabián le regalaron todo esto. Yo he querido en mi iglesia tener una pantalla así, no hemos podido porque eso vale. Eso vale dinero. Una batería como la que tienen acá vale dinero. Hacer un sonido lindo para que la gente venga a la iglesia y disfrute y pueda escuchar la palabra de Dios y pueda concentrarse, vale dinero. Hacer una transmisión como la que creo que están haciendo en este momento, vale dinero. Cada cámara, el switcher, lo que está allá, el que está atrás, todo eso vale dinero. Y cuando hay más dinero, vamos a hacer una obra mucho más excelente para nuestro Dios. Entonces ese pensamiento austero es un pensamiento mediocre que no deben tener los hijos de Dios. Tú no eres más espiritual si eres más pobre. No. Tampoco si eres más rico será más espiritual. No. Pero sí vas a poder servirle a Dios mucho mejor cuando tienes más solvencia económica. Porque vas a poder bendecir la obra de Dios. Vas a poder hacer con tus recursos que el dinero corra. Y de esa manera la palabra de Dios puede predicarse mucho mejor y mucho más fácil. Yo sé que la visión que Dios le dio al pastor Fabián es muy grande. Y como es muy grande, también implica muchos gastos y muchos recursos económicos. ¿O no es así, pastor? Igual, Dios va a darlos, yo estoy seguro. Y Dios va a darlo y va a traer, si es posible, gente de afuera, recursos para que pongan y se haga la visión. Porque si Dios habló y un hombre está obedeciendo, Dios va a dar todos los recursos. Pero ¿sabes qué quiere Dios con este seminario? Que esas bendiciones no se queden afuera, en otros, sino que queden en tus manos. Dios quiere que tú seas el canal de bendición para que la obra de Dios siga. Para que la bendición quede en tus manos y no en las manos de otros. Cuando Dios a mí me dio la visión de la iglesia, yo le decía, Señor, pero eso es muy costoso, trae recursos. Y Dios comenzó a traer recursos de afuera. Y venían personas de otros lados, de fuera del país, como me imagino que ha pasado acá también. Personas que han venido y han sembrado dinero y se ha podido hacer la obra de Dios. Hemos podido comprar equipos también y hemos podido hacer iglesia. Pero un día yo orando le decía, Padre, yo oraba con el tema de los ángeles, ¿no? Porque mi pastor me enseñó algo muy poderoso de los ángeles. Y yo decía, Padre, que ángeles vayan y traigan recursos económicos y los pongan acá porque necesitamos para predicar tu palabra con excelencia, necesitamos llegar a más personas, a más lugares. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo lo voy a hacer y voy a traer de afuera recursos, pero ora para que la gente de la iglesia tenga esta revelación y sean ellos los canales que yo use para enriquecer la obra, para abundar la obra, para que la bendición se quede en ellos y no se quede afuera. De verdad. Entonces comencé a orar. Y luego que estaba orando y dije, Señor, te pido que tú traigas bendición abundante económica a cada miembro de nuestra iglesia, que tengan mucho, más de lo suficiente y que sean columnas de tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo me volvió a hablar. Y me dijo, ellos no lo van a hacer a menos que tú les enseñes. Entonces yo dije, bueno, y es momento, Señor, porque nuestra iglesia lleva 7 años desde que empezamos. Y yo nunca había predicado de finanzas porque me daba miedo, soy honesto. Porque cuando uno predica de finanzas, entonces la gente, ay, el pastor va a comenzar a pedir plata, ya lo mismo. Y yo sé que esto se ha usado mal y mucha gente ha enseñado mal estos principios. Pero no por eso la palabra es incompleta. Y tú no puedes sacar de la Biblia tanta
revelación acerca de finanzas solo que porque algunos han hecho las cosas mal. Si como pastor no enseño esto a la iglesia, les estoy privando de prosperar económicamente. Porque la prosperidad económica viene con ciertas llaves que la iglesia debe saber. Entonces Dios me habló y me dijo, es momento de enseñar lo que tienes. Cuando viví ese tiempo que ya les dije, económico muy difícil, yo le dije, Señor, ¿cómo salgo de acá? Yo estaba como metido en una cárcel. Yo no sabía, yo no veía un panorama. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo salgo de esta situación? Era tan triste y tan difícil para mí que dije, bueno, voy a tomar mi tiempo, ya que no me sale trabajo, ya que estoy así como tan, voy a buscar en la palabra todo lo que tú digas acerca de finanzas y me voy a dar a la tarea. Y me demoré más de un año haciendo esto, recopilando citas, todo lo que hablara de finanzas en la Biblia. Y lo reuní, comencé a hacer mis apuntes y tenía una cantidad de contenido. Luego me puse a organizarlo y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. Y lo organicé, me dio 15 llaves para caminar en una abundancia completa. Las escribí, las tomé, eso Dios me lo dio a mí, o sea, fue una cosa entre Dios y yo. Obviamente lo que uno aprende, lo que uno recibe en CEP complementa, obvio, sí. Pero eso fue algo que el Señor me dio, en el orden que me lo dio, lo puse, lo guardé y comencé a aplicarlo. Le dije a mi esposa, mi amor, mira lo que el Señor me habló. Y nosotros estamos fallando en esto, y le hice la lista. Y mi esposa me dijo, wow, ¿de verdad? Yo le dije, sí, mira, sé que tenemos poquito. Y sé que el rebusque de salir y tratar de buscar la plata es poquito. Pero si somos fieles con ese poquito, la Biblia dice que Dios lo multiplica. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? Y mi esposa me dijo, pues dale. Y comenzamos a aplicar lo que Dios nos dio. Esto que yo les estoy enseñando, de verdad, lo que ya le enseñé a la iglesia. Y nuestra iglesia, cuando yo le enseñé esto, comenzó a prosperar. Y ustedes ven ahorita la gente en nuestra iglesia es súper prosperada, súper bendecida. De verdad, yo no estoy peleando con ellos, yo no estoy diciéndoles, vamos iglesia, no. Caminan en abundancia. Hay niñas que trabajan en call centers. No tienen ni siquiera una profesión, una profesión para poder ejercer, pero sacan sueldos de 4 millones, de 4 millones y medio, de 3 millones. Muchachas solteras ganándose esa plata. Solo porque han entendido lo que la palabra de Dios dice, lo han aplicado y la bendición comienza a fluir. Esto no es mentira, esto es la palabra de Dios. Y si tú lo crees, también es para ti. Entonces tomé todo esto, lo aplicamos en nosotros, mi esposa y yo comenzamos a orar, a creer, a caminar en estas verdades, comenzamos a aplicar cada una de las llaves que Dios nos dio y el Señor comenzó a soltarse todo. O sea, todo comenzó a soltarse, comenzó a aparecer trabajo, bendición y yo le decía, Padre, tú sabes que no soy perezoso, dime qué tengo que hacer y Dios aparejaba. Y miren, Dios aparejó unos trabajos, unas fuentes de ingreso que son de verdad. Hoy yo digo, Señor, de verdad, es Dios en acción. En un año, escúchenme, en un año pagamos todas las deudas, todas. En un año. Solo en tarjetas de crédito debíamos 70 millones de pesos aproximadamente. En un año pagamos todas las deudas. Eso sí, hicimos el orden que Dios nos dio. Primero lo primero. Y comenzamos a organizar nuestro presupuesto. Esto va para esto, esto va para esto, esto va para esto. Y por fe creemos, Señor, que tú suples las necesidades de nuestra casa. Y así lo hacía el Señor. Y pagábamos. Cuando pagamos todas las deudas, uy, eso se siente muy bonito. Eso es respirar libertad. Cuando yo pagué, mira, a mí me llamaban de los bancos. Nunca me han llamado tanto en la vida. Todo el tiempo, y yo había dejado de contestar el teléfono porque eso era fastidioso. Todo el tiempo, señor Enoch, sí, unas niñas que hablan súper lindo. Sí, ¿cómo están? Señor Enoch, es que lo llamamos del banco tal, recuerde que usted tiene un compromiso. Y yo, entonces había decidido no llamar, no volver a contestar, pero Dios en medio de tantas cosas que me habló me dijo, contesta, da la cara, tú eres un hombre, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo y tú tienes que ser luz al mundo. Da la cara y di la verdad. Y entonces yo contestaba y me decían, señor Enoch, es que recuerde, usted tiene un pendiente económico. Y yo les decía, mira, yo voy a pagar, solo que en este momento no puedo, pero estoy trabajando muy duro para pagar. Por favor, ténganme paciencia.
pero señor Enoch tiene que decirnos una fecha. No puedo en este momento darles una fecha. Lo único que les digo es que les voy a pagar. Ténganme paciencia. ¿Cuándo lo puedo llamar? No me llame. Seguro que yo voy a pagar. Por favor, no me llame más. Porque cuando me vuelva a llamarse, no sé, va a encontrar la misma respuesta, pero yo voy a pagar. Y eso era lo que decía, porque comenzamos a hablar un lenguaje de fe, ¿no? Yo voy a pagar, yo voy a pagar. Y tal cual fue como ocurrió. Comenzamos a pagar. Luego me llamaban, entonces yo decía, listo, mira, yo sé que en esto debo 30 millones, un ejemplo, no puedo, pero puedo tanto y si me tienen paciencia yo voy a poder pagar así y así. Y comencé a hacer acuerdos de pago y comencé a pagar, poco a poco. En un año salimos de todas nuestras deudas. O sea, esto funciona, es la palabra de Dios. Porque cuando tú obedeces, las señales comienzan a seguirte a ti. Tú no las sigues, ellas te siguen a ti. Las bendiciones comienzan a seguirte a ti. Tú no estás siguiendo bendiciones. No es ser el cazabendiciones, a ver dónde me dan, a ver dónde reparten mercados, a ver dónde me dan una platica. No. Cambias tu mentalidad, cambias tu vida, porque ahora entiendes que un mayordomo es el que está pensando siempre en dar, no en el que está pensando en recibir. El pobre siempre piensa en esto: me tienen que dar, me tienen que ayudar. Así piensa el pobre. Pero tú no eres pobre. Tú eres un hijo de Dios, bendecido con toda bendición espiritual, terrenal y material, espiritual y material. Y si tú quieres comenzar a ver la abundancia de Dios, tienes que cambiar ese pensamiento. Si hoy el pastor Fabián hubiera dicho: a las 7 de la mañana vamos a repartir bonos de 100,000 pesos a todos los que vengan para que los cambien en Falabella, esto aquí hubiera estado así de lleno. Habría fila afuera. Díganme si no. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad de pobre. Pero a ti no te hace rico un bono. A ti no te hace rico ¿cómo se llama lo que? A ti no te hace rico ningún beneficio de esos que da el gobierno, nada de eso. Un subsidio, gracias. A ti no te saca de tu problema económico un cheque o una mensualidad. No, ¿sabes qué te saca a ti de ese problema? La revelación de la palabra. El obedecerla, porque dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El rey David la tenía tan clara, por eso era tan rico ese señor. Él decía: amo tu ley más que el oro. Para mí es mucho más preciada tu palabra que las piedras preciosas, decía el rey David. Cuánto amo yo tu ley, de día y de noche es ella mi meditación. Porque el rey David entendió que la palabra de Dios era mucho más valiosa que cualquier riqueza de este mundo. Porque las riquezas de este mundo a ti no te dan salud, a ti las riquezas de este mundo no te dan bienestar, no te dan una familia. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero la palabra de Dios sí te da todo eso y más. La palabra de Dios, cuando tú la tienes revelada en tu espíritu, te saca a ti de la miseria, te saca de la pobreza. Pero lo primero que hace la palabra de Dios es entrar en tu espíritu, comenzar a quemar todas esas ideas nefastas que te enseñó el mundo, la religión. Porque crecimos con una mentalidad tan horrible, donde nos dijeron toda la vida: es que tú eres pobre, es que no hay, es que no se puede, es que nosotros somos pobres. Yo escuché eso toda mi vida. Ay, es que yo quiero esto. No nos alcanza. Papá, ¿me compras tales tenis? Pero mijo, ¿cuáles son los que quiere? Me decía mi papá. Obviamente él tenía un corazón muy lindo, solo que no tenía la revelación necesaria para esto. Papá, esos Adidas, esos Nike, ¿y por qué no unos Venus que también son buenos? ¿Y por qué no esos Croydon que también son buenos? Papá, pero yo quiero esos. Y yo entiendo, no tenía para dármelos. Mi hijo, no hay. Mi hijo, se tiene que entender que nosotros no tenemos para eso. El problema no es que no tuviera. El problema es el lenguaje que se hablaba. El lenguaje de miseria, el lenguaje de pobreza que se hablaba. No hay, no se tiene, no podemos. Nosotros somos pobres. Cuando yo comencé a buscar la palabra de Dios, me di cuenta que yo no soy pobre. Y me di cuenta que soy millonario, que soy un hijo de Dios. Yo me di cuenta que tengo derecho a la herencia de Cristo.
yo me di cuenta que puedo acceder a todas estas cosas y que todas estas cosas están en el paquete de la salvación, que solo me faltaba era cambiar mi forma de pensar. Entonces comencé a cambiar esa mentalidad de miseria y comencé a creer en un Dios bueno y comencé a dejar de depender de lo que dan. Cuando nosotros éramos niños decían, uy, están repartiendo mercados, vaya, mira a ver si le dan un mercado. Y uno corría a que le dan el mercado, aunque la nevera estuviera llena, aunque tuviéramos en la casa mercado. Pero nos corríamos yo no sé si alguien pasó por eso, si seamos sinceros. Y uno salía, corra al mercadito, vaya, haga cara de pobre, mijo. Y con uno está bien, no, es que en la casa en ese somos 3 hermanos, tome entonces 2 mercaditos, ay, muchas gracias, y uy, nos iba uno, uy, nos dieron 2 mercados. O sea, qué mentalidad tan fea. Eso es una mentalidad de pobreza. No ven, no, que vamos a dar subsidios de vivienda. Un poco de gente que tiene hasta casa aplicó esos subsidios y le quitó la bendición a otros que sí lo necesitaban de verdad. ¿Por qué? Mentalidad de pobreza. Mentalidad de pobreza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Esa mentalidad tan tonta que no nos deja avanzar en la vida. Si aquí dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Entonces es simple, comenzar con lo poquito a ser fieles y Dios comienza ese poquito a multiplicarlo como el aceite de la viuda, a multiplicarlo y luego me doy cuenta que voy ampliando mi depósito porque estoy dejando que el dinero fluya, estoy dejando que el dinero que Dios me da corra y lo estoy usando como Dios me dice que lo use. Entonces tiene que multiplicarse porque déjame decirte esto, mi querido hermano, la palabra de Dios no miente. Y si la palabra lo dice, tiene que funcionar, o si no, no sería palabra de Dios. Eso es una cuestión de dos, de Dios y tú. Y si no funciona, créeme, Dios no fue el que falló fallaste fuiste tú. Porque Dios jamás falla y su palabra funciona. Dice primera carta a los Corintios 4, versículo 1 al 2, dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso dice aquí la palabra de Dios. Número 2, escúchame, recuerda, estamos hablando el primer punto, estábamos hablando que es ser un mayordomo. Ahora, número 2, Dios nos da el poder. Y quiero que digas conmigo, Dios me da el poder. O sea, hacer riquezas, Dios ya nos da ese poder. Si nosotros lo tomamos, lo tenemos. Deuteronomio 2, 8, 18. Seguro tú te sabes este versículo, pero léelo conmigo. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios te da el poder para hacer riquezas, para confirmar su pacto. O sea, las riquezas que Dios nos da son para confirmar su pacto. Para que el pacto que Dios hizo con nosotros, que estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, se vea reflejado en la abundancia, para poder hacer que la palabra de Dios corra, para que el evangelio fluya, para que las almas se salven, porque el negocio de Dios son las almas. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Que la gente se salve, ¿o no? O sea, esa es la razón de la gran comisión, esa es la razón de su venida, de su muerte en la cruz, de su resurrección, es que las almas se salven. Por eso todo lo demás gira en torno a eso. Y si Dios a ti te da dinero, es con el fin de que las almas se salven, para confirmar su pacto. Y si Dios a ti te prospera y si la tienes clara, vas a entender que todo lo que Dios te dé es para que el evangelio siga andando, para que las almas se salven. Y si tú dejas tu mezquindad a un lado y dejas tus temores a un lado y comienzas a caminar en esta verdad, verás que cuando tú inviertes en la obra de Dios, todo lo demás comienza a multiplicarse en tus manos. Y se multiplica. Esto funciona. Pero en este punto, anota esto: Dios quiere. Di conmigo, Dios quiere. O sea, Dios quiere bendecirte. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
así como prospera tu alma. ¿Qué quiere Dios para ti? Que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, lo primero para romper los esquemas mentales es entender que Dios quiere bendecirme. Porque muchos no entienden eso. Miren, la mayoría de cristianos creen que Dios puede, pero no creen que Dios quiere. En todas las áreas es así. La mayoría están como el leproso. ¿Se acuerdan del leproso? Que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, él sabía que Jesús podía, pero no estaba seguro si él quería. ¿Sí o no? Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, muchos caminan de esa manera. Jesús, si tú quieres, puedes prosperarme. Si tú quieres, puedes darme abundancia. Yo sé que puedes, pero no sé si quieres. Pues esta mañana Dios te trajo acá para decirte: si quiero prosperarte. Sácate ese pensamiento de que no quiero, porque sí quiero prosperarte. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es mi deseo, te dice el Señor. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo estas palabras para ti y para mí. Amado, con el cariño, con el amor fraternal que Él siempre expresa, yo deseo, mira, el deseo de mi corazón, te dice el Señor, es que tú prosperes. Dios quiere prosperarte. Entonces cambia esa mentalidad. Y en este mismo punto también quiero que sepas que Dios puede prosperarte. Así como quiere, también puede prosperarte. Primer libro de Crónicas 29:11 dice la palabra: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, escucha, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, si tú leyendo estos versículos observas a un Dios dueño de lo que existe en el cielo y en la tierra, la gloria, que de Él proceden las riquezas y la gloria, entonces quiero que te metas esto en el corazón. Así como Dios quiere prosperarte, también puede prosperarte. Él es el dueño de todo. Para Dios, ¿qué es darte esos 200 millones, esos 300 millones que necesitas para una casa? ¿Qué es para Dios eso? ¿Tú crees que eso es mucho para Dios? Eso es nada. Es nada. Por eso dice el versículo que Dios te bendecirá, Dios te multiplicará conforme a sus riquezas en gloria. O sea, no conforme a tus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Él suplirá todo lo que te falte, no conforme a tu cuenta, a tu chequera, no conforme a tus recursos o al empleo que tienes, porque si fuera así, sería muy difícil prosperar. No, cuando Dios te dice: te voy a multiplicar y te daré todo lo que te falta conforme a mis riquezas, te dice el Señor. Mis riquezas, eso es lo que yo voy a darte. Y creo que tengo que parar acá.